Ya estamos de vuelta, seguimos aquí en CNN Chile Radio y vamos a revisar información internacional y en particular comenzaremos con este tema, la situación que se está viviendo en España y en Ceuta, donde se vive una crisis migratoria bien importante. Giselle Guerra nos cuenta qué es lo que está sucediendo. ¿Cómo estás, Giselle? ¿Cómo estás, Seba? Una situación sin precedentes, Seba, te diría. Incluso recordando lo que pasó en 2021, ¿sí? ¿no? Que ya hubo una crisis de similares características, pero lo cierto es que las cifras que han mencionado las autoridades en estas últimas horas escapan totalmente de lo que se había visto hasta este momento, y eso ha llevado finalmente a Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, a hablar de una violación de la integridad territorial. Lo que están viendo ustedes en pantalla han sido las imágenes de estas últimas horas con este ingreso masivo. Ya se está hablando aproximadamente, Seba, de 50.000 personas que cruzaron desde Marruecos hasta Ceuta, este enclave español al norte de África y en el estrecho de Gibraltar, y que ha dejado estas imágenes de una cantidad gigantesca de personas deambulando por las calles de Ceuta. Hay quienes se planteaban incluso que la cantidad de migrantes que habían llegado en estas últimas horas incluso superaban a la población de este pequeño territorio, pero las imágenes son bastante impactantes. De hecho, lo que están viendo ustedes ahí en pantalla ocurría el día de ayer por la tarde. Es impresionante la imagen y la dimensión también. 50.000 personas en unas cuantas horas es realmente una situación crítica desde el punto de vista de la seguridad. Me imagino que ha habido personas fallecidas también producto de todo esto, Vicente. Sí, de hecho, el recuento que realizan aquí las autoridades locales es de 34 personas fallecidas, porque para cruzar a Ceuta particularmente hay un tramo que es a pie, la gente lo puede caminar, pero posteriormente tienen que nadar, y que es de hecho parte de la imagen que están viendo ustedes ahí en pantalla, para poder llegar hasta el lado español. Por eso se cuentan en 34 las personas fallecidas. Ocurre además que el desborde que se generó el día de ayer llegó a tal nivel que los medios españoles señalaban que aquí los equipos de emergencia solo podían responder para atender a los heridos. Lo que ven ahora ustedes en las imágenes es desde el otro lado, desde la frontera, por el lado de Marruecos, por ejemplo. Y allí ya el día de ayer por la noche se había una gran concentración de personas reunidas allí cerca de la frontera. Pedro Sánchez, el presidente del gobierno de España, llegó hasta Ceuta durante esta jornada, una visita breve de apenas 3 horas, donde recorrió uno de los puntos fronterizos. Estamos hablando de Tarajal. Posteriormente llegó hasta el Palacio de la Asamblea. Allí dio declaraciones, pero sin el presidente de Ceuta, y es allí donde entrega este dicho, ¿no?, de que el país, lo que había sucedido el día de ayer, era un ataque, una violación de la integridad territorial de España, y por tanto estaba agradeciendo la cooperación con Marruecos para poder llevar de regreso a estas miles de personas que habían llegado y habían logrado cruzar la frontera en estas últimas horas. Las estimaciones de todas formas quedaron cortas aquí cuando el día de ayer hablábamos de cientos y no de miles de personas, recordando el día más crítico que vivió este territorio español en 2021, cuando en un solo día cruzaron 5.000 personas. Bueno, esa cifra que conocíamos de hace 5 años atrás queda completamente corta ante estos ingresos, 50.000. Aunque ojo, porque los medios españoles están planteando que al menos la mitad ya ha logrado regresar hasta el territorio marroquí de manera voluntaria durante este día viernes, pero quedan todavía otras 25.000 personas que siguen en Ceuta. Y Cel, hagamos una explicación también, un poco de pedagogía, porque tú hablabas de otro episodio similar que había ocurrido. Esto no es novedoso en ese sentido, lo novedoso es la envergadura. Sí. Pero esto tiene que ver con la ubicación estratégica que tiene Ceuta, precisamente. Exactamente, es un enclave que está ubicado al norte de África. Tiene aproximadamente unos 18 kilómetros cuadrados. Es bastante pequeño, pero comparte la frontera con Marruecos. Ocurre también, y lo mencionábamos el día de ayer, buscando las explicaciones de por qué estaba ocurriendo esto, hay algunos medios que hablan de una suerte de efecto llamada debido a una decisión, un fallo que daba a conocer el Tribunal Supremo hace algunos días atrás, el 9 de julio, donde hacía alusión, por cierto, a las retenciones de migrantes y sus regresos si es que llegaban a cruzar nadando. Hay otros medios que planteaban que al menos entre los marroquíes que habían cruzado no tenían conocimiento de eso, independiente de la razón por la que se haya generado esta masiva convocatoria y con ello el cruce de la frontera. Aquí de todas formas ya hay una situación que se escapa a toda lógica de lo que había visto este territorio en 2021, y claro, con una situación gravísima que incluso ha llevado en esta visita de Pedro Sánchez hasta Ceuta a enfrentar
presentar una suerte de protestas con algunos diputados de Ceuta también, pero del partido de Vox, donde estaban pidiendo la dimisión de Pedro Sánchez. ¿Te parece, Seba, si vamos a revisar las declaraciones que entregaba durante esta jornada el presidente del gobierno de España? Y a la vuelta te cuento algunas medidas que se han anunciado para esta jornada. Definir lo que ha sucedido en el día de ayer como un ataque, una violación de la integridad territorial de España. Ceuta es una ciudad española y lo sucedido en el día de ayer merece todo nuestro reproche, toda nuestra condena en el nivel más enérgico posible, de rechazo, de condena y de consideración de deplorable la violación y el ataque a la integridad territorial de una ciudad española como es la ciudad de Ceuta. No quiero olvidarme, por supuesto, tampoco en menor dimensión de la crisis que ayer también sufrió la otra ciudad autónoma de Melilla. Bueno, ahí estaba Sánchez mencionando algunas de las situaciones que han estado ocurriendo por lo demás durante estas últimas horas. Ahí también Sánchez hacía alusión a la situación de Melilla. Melilla es otro de los enclaves españoles, también allí ubicado en el norte de África, en la costa del mar Mediterráneo, que el día de ayer también enfrentó su propia crisis, pero en menor medida. Aquí cruzaron 130 personas en las últimas horas de manera ilegal y por eso el anuncio de medidas durante esta jornada. Repatriación de los migrantes, yo te mencionaba 25.000 ya han cruzado de manera voluntaria durante esta jornada. Despliegue de boyas de espigón para crear una suerte de barrera de contención y evitar que sigan entrando más marroquíes durante las próximas horas, y el despliegue de 3.000 unidades del ejército hasta este lugar. Ojo, porque Seba, esta situación ya ha tenido diversos ribetes partiendo en el ámbito político. El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, le estaba pidiendo al gobierno que actuara de manera inmediata, señalando que esto es absolutamente insostenible y exigiendo que estos migrantes sean repatriados cuanto antes. Desde Vox, su líder Santiago Abascal estaba apuntando esto a una invasión y criticaba a Sánchez, a quien acusaba de haber abandonado a los españoles ante lo que él calificaba era esta invasión de Marruecos. Pero también, ojo, ha tenido ribetes internacionales. ¿Por qué? Porque en estas últimas horas Italia, y ya se ha sumado Finlandia, han estado buscando la posibilidad de excluir a España del espacio de Schengen, y eso sin duda cambiaría notoriamente el foco de esta noticia, porque la ministra del Interior de Finlandia acusaba durante esta jornada que España ha fracasado por completo en la protección de la frontera exterior del espacio de Schengen frente a la inmigración irregular, y esto no puede continuar. Todo esto cuando España anunciaba más temprano que estaba estudiando, a través de la primera ministra Giorgia Meloni, tomar una decisión de estas mismas características, de excluir a España del espacio de Schengen, este espacio de libre tránsito que existe en Europa entre las diferentes naciones. También otra de las acciones que ha ocurrido en estas últimas horas, Francia ha reforzado el control de las fronteras debido a la situación que ha estado ocurriendo en Ceuta durante estas últimas horas. Una noticia que vamos a estar actualizando, por cierto, durante esta jornada, debido a la magnitud que ha alcanzado esta verdadera crisis, a tal punto que han logrado cruzar unas 50.000 personas durante estos episodios de la última semana, pero el día de ayer sin duda que fue la situación más compleja y también la más grave. Vamos a ir avanzando en esta revisión internacional, Seba, porque han ocurrido otras noticias, por cierto, en nuestro planeta, y unas que tienen que ver directamente con lo que ha estado ocurriendo en Medio Oriente, pero que nos recuerdan la situación en Gaza, por lo demás, con este conflicto que comenzó en octubre del 2023. Trump ha anunciado que se ha alcanzado un acuerdo de desarme completo de parte de Hamás después de meses de negociaciones bastante largas, sumamente difíciles, donde lo que plantea el presidente de Estados Unidos es que jamás habría aceptado el marco del plan de la Junta de Paz, y lo anunciaba el día de ayer a través de su cuenta de Truth Social, donde apuntaba que se había logrado este acuerdo histórico. Señalaba lo siguiente: hoy la Junta de Paz alcanzó un acuerdo histórico para el desarme completo de Hamás y de todos los demás grupos armados de Gaza. Este es un paso trascendental hacia la paz y la seguridad duradera. Lo cierto es que, independiente de la declaración del presidente de Estados Unidos, hasta este momento hay bastante silencio. Por un lado, desde Hamás, que hasta este momento no ha confirmado el acuerdo, tampoco la Yihad Islámica Palestina, que de hecho algunos de sus miembros señalaban que los informes sobre este acuerdo son inexactos, pero además
tampoco Israel lo ha aceptado públicamente. Uno de los ministros de extrema derecha señalaba ante los medios lo siguiente, que la única solución que se está planteando por parte de este acuerdo es fomentar la emigración y destruir a Hamás. Bueno, ¿de qué se trataría este acuerdo, Seba? Se habla de un inventario y almacenamiento de armas pesadas bajo la supervisión palestina, no israelí, es decir, aquí Hamás y otras facciones armadas entregarían sus armas al comité y con ello se da por terminada esta transferencia de armas policiales y posteriormente armas personales para poner fin, al menos desde este lado, este conflicto que ha dejado lamentablemente miles de personas fallecidas tras los ataques constantes de parte de Israel contra el territorio gazatí. Claro que sí. Oye, Isel, si es que se consiguiera este acuerdo, y lo dejo muy en condicional porque hemos visto que las negociaciones en Medio Oriente, y esto no es ninguna sorpresa, son muy difíciles y complejas y pueden echarse abajo a última hora, pero si es que se llegara a cumplir sería un avance súper importante para el proceso de recuperación de Gaza. Producto de la guerra entre Estados Unidos e Irán, nos olvidamos de lo que había pasado allá, pero el desastre humanitario que se está viviendo en el territorio gazatí es brutal. Sí, y de hecho algunos grupos palestinos dan cuenta de todavía muertes relacionadas al conflicto de parte de Israel sobre palestinos en territorio gazatí. Exactamente, independiente de que haya terminado el conflicto en su mayor envergadura, ¿no? Y teniendo en cuenta que existe una suerte de pacto de paz en ese territorio. Pero eso efectivamente, como tú lo señalas, Seba, si es que se llegara a concretar, esto sin duda sería un paso crucial para poder avanzar en esta suerte de gobierno tecnocrático que se había alcanzado como uno de los acuerdos que se había anunciado a comienzos de este año. Pero la verdad también es que hay un escepticismo sumamente grande tanto de Israel como de los palestinos en Gaza, de que efectivamente esto se vaya a cumplir, porque hay que tener en cuenta también lo que ha ocurrido durante todos estos años, ¿no? En medio de esta guerra, y que pese que se han anunciado acuerdos de paz, muchas de ellos y muchas veces se terminaron por caer en medio de lo volátil que es la situación, por cierto, en este territorio. El desarme sería un paso crucial, hay escepticismo en la región, de todas formas van a cumplir ambas partes su parte del acuerdo. Bueno, es algo que vamos a estar monitoreando durante los próximos días. Vamos a ir cerrando esta revisión internacional con esta ola de calor que ha estado atravesando Asia, pero particularmente Corea del Sur durante esta semana, y con los termómetros que escalaron a, escuchen bien, los 41,4 grados en Corea del Sur durante esta jornada, alcanzando un nuevo récord. Esta es la temperatura más alta que se ha registrado en este país desde que comenzaron las observaciones meteorológicas modernas. Todo esto en medio de esta ola de calor prolongada. Por tercer día consecutivo, los termómetros superaron los 40 grados y el récord se ha conseguido en el sureste, en Yangsan. Allí se registraron los 41,4 grados a la 1:40 de este día viernes, superando el récord del 2018, cuando en esa oportunidad en Hongcheon se habían alcanzado los 41 grados. Es parte, ¿no?, lamentablemente, de los efectos que deja la crisis climática, con estas olas de calor cada vez más extensas, intensas, y que se han repetido con mayor días, sobre todo durante este verano. Lo hemos visto en Europa, también en Estados Unidos. Bueno, Asia ahora está enfrentando estas altas temperaturas y que deja estas imágenes. Llega a dar calor incluso viendo lo que está enfrentando Corea del Sur por estos días. Isel Guerra con la información internacional. Gracias, Isel. Que esté muy bien. Nos vemos.